¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a esta edición especial de Tu Dinero Nunca Duerme, una edición especial solo para podcast, dirigida especialmente a los suscriptores del programa a través de podcast, ya lo saben, de todas las plataformas en las que se nos puede escuchar, que son absolutamente todas, desde las plataformas de Value School y las plataformas de radio hasta Spotify, pasando por iVoox, por Podimo o Podmio. Domingo Soriano, ¿qué tal? Muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme. Hola, ¿qué tal, Luis Fernando? ¿Es Podmio, Podimo? ¿Te lo sabes tú? Creo que es Podimo, pero ya Podimo. sabes que de estas cosas yo sé lo justito. Tú eres mi especialista. Bueno, una edición especial en la que también nos acompaña Manuel Llamas. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal? Muy buenas. Mis dos mosqueteros en Tu Dinero Nunca Duerme. Y en esta edición especial que estrenamos en esta ocasión y con un motivo muy especial, que es tratar en profundidad, ya lo saben todos nuestros oyentes, con ayuda de los mejores, uno de esos asuntos que ha conmocionado a los mercados, que ha ilusionado a algunos, espantado a otros, muchos se han llevado la mano a la cabeza, ha salido en medios de comunicación de muy distinto calibre y pelaje. En definitiva, es uno de esos eventos que suceden de vez en cuando y que hacen que nos preguntemos pues muchas de las pues de los conceptos que ya teníamos por consabidos en el mundo de los mercados y que pensemos y nos demos cuenta de que existen realidades mucho más allá. Y da la casualidad de que este evento tan extraordinario tiene mucho que ver con esa disciplina que tanto nos gusta en Tu Dinero Nunca Duerme, con el Value Investing, y lo vamos a averiguar hoy, querido Manuel y querido Domingo, con un invitado de excepción que puede ser quizá uno de los que mejor conozca este tema del que les hablo, este tema que ahora mismo les voy a avanzar. Es el caso de Reddit, el caso de GameStop, eso que ha conmocionado, como digo, a los mercados y cuyo experto, que ya consiguió casi avanzarlo hace mucho tiempo, hace aproximadamente un año, desde luego lo último que he visto yo, tenemos con nosotros ya, no doy más rodeos ni más preámbulos, a Edgar Fernández. Edgar, muy bienvenido. Hola. A Tu Dinero Nunca Duerme. Buenas noches, muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, gracias te damos nosotros por haberte dejado atracar con este asunto tan interesante, tan apasionante y que nos permite manejar muchas de las variables, muchos de los conceptos, muchos de los aprendizajes y consejos que hemos ido dando en Tu Dinero Nunca Duerme a lo largo de estas últimas temporadas. Edgar, para todo aquel que esto de lo que estemos hablando le suene a chino o todavía no sepa muy bien a qué le suena, ¿cómo podríamos resumir el caso de GameStop y de Reddit? Bueno, es que aquí hay que diferenciar dos cosas. Primero GameStop y después Reddit, ¿no? Porque muchas veces ahora los medios de comunicación están diciendo que esto es un fenómeno de Reddit, que es una burbuja, que es una especulación, pero primero tenemos que hablar un poco de GameStop. Y GameStop para mí era la empresa más infravalorada que había en el mercado. O sea, se tenía por asumido que iba a quebrar y no era así. Vamos, yo llevo haciendo conferencias sobre GameStop y la oportunidad de inversión desde 2019 y invertido desde 2018. O sea, en el fondo que yo estaba trabajando antes, que gestionábamos 4.000 millones, invertimos decenas de millones en GameStop. O sea, es una historia basada en value investing que después se ha vuelto una locura. Pero hay que tener claro que el mercado estaba atacando a GameStop y ahora la gente que llevamos mucho tiempo siguiendo la acción hemos respondido. Si me permites, para poner en contexto el tema, GameStop es una empresa dedicada al mercado de los videojuegos, aunque Edgar seguro que nos va a profundizar en el tema. No solo se dedicaba a la venta de videojuegos, tenía tiendas físicas y sigue teniendo tiendas físicas, las típicas tiendas de videojuegos, y era un auténtico referente en el mercado. Pues bien, GameStop, para ponerlo en contexto, cotizaba hace un año aproximadamente a $2-3 la acción. Sí. El pasado viernes, día 29 de enero, cerró en el mercado por encima de los $300 por acción. Es decir, ha multiplicado su precio por más de 100 veces en el último año. Y como bien estaba comentando Edgar, y lo colgaremos desde luego en la cuenta del programa, en el año 2019 explicaba perfectamente por qué GameStop era su gran joyita.
Entonces cotizaba cerca de $10. Hoy, insisto, su precio supera los $300 por acción. Y en ese vídeo, Edgar explica que el 95% de su cartera, que se dice pronto, estaba en GameStop y que todo lo que... Eso era 2019. 2019, exacto. 2020 y que era el 100%. Todo lo que estaba ahorrando y lo que iba a ahorrar a partir de entonces lo invertiría en esa empresa. Edgar, dos preguntas muy rápidas. En primer lugar, no me digas cuánto dinero has ganado, que eso es de mala educación, pero ¿por cuánto has multiplicado tu inversión? ¿Cuánta ganancia, cuánta rentabilidad has obtenido? Yo, como soy un inversor fundamental, cuando tocó el precio que yo estimaba que era el fundamental de la acción, que era en torno a los $50, vendí todo. Y multipliqué por 10. Perfecto. Y la segunda pregunta, bueno, explícanos por qué GameStop estaba tan infravalorada por el mercado y cuáles eran las razones por las cuales tú considerabas que era una auténtica joya. A ver, aquí hay varios factores, ¿no? Vamos a decir que hay 5 factores, cinco catalizadores que pueden explicar un aumento de la valoración. ¿Vale? Primero es el ciclo de las consolas. GameStop, como mayoritariamente vende videoconsolas y videojuegos, tiene otros apartados que después podemos hablar de ellos, pero siguen un ciclo. El penúltimo ciclo se empezó en 2013, ¿vale? Con las PlayStation 4. Y en noviembre de 2020 empezaba el nuevo ciclo con la PlayStation 5, la Xbox X, etcétera. ¿Vale? Entonces, lo que estaba viendo el mercado es que las ventas de GameStop bajaban, su rentabilidad bajaba, pero haciendo un simple análisis de ver lo que había pasado en el anterior ciclo, que los 2 años anteriores a la renovación de las consolas, pasaba exactamente lo mismo. O sea, simplemente los usuarios, a la espera de que se renueven las consolas, atrasan sus compras, ¿vale? Ese era el primer catalizador, que viene una nueva generación de consolas. Hay que tener en cuenta lo que pasó el ciclo pasado. Los 12 meses anteriores al lanzamiento de la PlayStation 4 en 2013, ¿vale? Se vendían $180.000 por tienda de videoconsolas. Los 12 meses después, eso se multiplicaba por 2. ¿Vale? Eso es lo que pasó en el ciclo anterior. Y el ciclo anterior fueron unas consolas que no tuvieron éxito, porque el mercado entendió que las mejoras con respecto a las anteriores no eran muy significativas, pero tanto Microsoft como Sony ya han dicho que este ciclo está batiendo récords. De hecho, hay más pedidos de videoconsolas que disponibles. Es muy difícil comprar una videoconsola. No puedes ir a la tienda y comprarla porque no hay en stock. Están continuamente agotadas. Entonces, la demanda es todavía superior. Si en el ciclo anterior se multiplicó por 2 las ventas de videoconsolas por tienda, este ciclo, aun siendo muy conservadores, asumiendo que se multiplica o que aumenta las ventas un 60%, pues hay un catálisis ahí muy importante. Y ese sería el primero. Después, hay que tener en cuenta que en 2019, en abril, empezó a cambiar el equipo directivo. El equipo directivo anterior, GameStop había ganado mucho dinero, ¿vale? La última década. Y se dedicó a hacer inversiones inútiles. Gestionaba tiendas de AT&T, gestionaba tiendas de venta de Apple, y el nuevo equipo directivo se acabó de quitar todo eso y empezó una estrategia con George Sherman a la cabeza en abril de 2019. Empiezan a hacer una estrategia de racionalización de las tiendas, porque había un gran número de tiendas de GameStop que estaban muy juntas entre ellas. En concreto, aquí tengo los datos y os lo voy a decir. A ver si lo encuentro. Más o menos el 20% de las tiendas de GameStop en 2018, ¿vale? Estaban, entre el 15 y el 20% estaban a menos de 1 milla de distancia entre ellas. ¿Vale? Entonces el equipo directivo dice, esto no es racional y vamos a bajar el footprint, ¿no? La cantidad de tiendas. Y bajaron hasta un 12% de las tiendas que estaban a menos de 1 milla de distancia. ¿Qué se dio cuenta el equipo directivo? Que cuando cerraban una tienda no perdían el 100% de las ventas, sino que entre el 40 y el 50% de las ventas se iban a otra tienda. ¿Vale? Eso aumenta mucho la rentabilidad por tienda y aumenta mucho los márgenes de la empresa. Pero así eso, el mercado no lo veía porque como la demanda de videoconsolas y de videojuegos iba en descenso y más para un retailer, pues no te dabas cuenta. Eso se va a dar cuenta el mercado este año, que es cuando la reducción de costes que ha llevado a cabo la empresa se va a realizar, ¿no? Y eso sería el segundo catalizador. Después,
el tercero, que este es mucho más reciente, es la entrada de Ryan Cohen en el board, ¿vale? En el consejo de dirección de la empresa. Ryan Cohen, para quien no lo conozca, es el fundador de Chewy. Chewy es una empresa que en 3 años desbancó por completo a Amazon en el mercado de accesorios y comida para mascotas. Este joven emprendedor cogió un modelo de retail, lo puso digital, hizo que el valor del consumidor en la marca fuera muy grande y pasó de no valer nada la empresa a valer 3.000 millones de dólares, ¿vale? Entonces, él empieza una campaña para intentar presionar al equipo directivo en agosto del año pasado, diciendo que él quería involucrarse y quería ayudar, ¿no? A reflejar el valor que GameStop tenía, que valía muchísimo más de lo que el mercado decía. Él empezó a comprar, primeras compras creo que son a $5, no le hicieron demasiado caso, en noviembre compra más, se coloca con el 9% de la acción, con una carta más agresiva, y en diciembre manda una carta todavía más agresiva diciendo que él estaba dispuesto a hacer lo que haría falta para cambiar la historia con GameStop, ¿no? Y entonces ya se colocaba en torno al 15% de las acciones de GameStop, o sea, el mayor accionista. ¿Vale? Ese es el tercero de los catalizadores. El cuarto es la cantidad de intereses en corto que tenía la acción. ¿Qué es intereses en corto? Es la cantidad de acciones que están prestadas, que coge un fondo de inversión que apuesta a la baja, ¿no? Las coge prestadas, las vende, provoca que el precio baje, y si el precio baja y ellos cierran la posición, pues ganan dinero, ¿no? Lo que se conoce vulgarmente por apostar a la baja, porque ganan Apostar dinero si baja la acción. Exacto, si baja la acción ganan dinero. Pues esta gente llevó el short interest a estar por encima de la cantidad de acciones que había en circulación. En el punto máximo, según datos oficiales del Wall Street Journal, había 71 millones de acciones en corto y solo 69 en circulación. Fíjate. Pero ese es con respecto a circulación, pero es que de las en circulación no todas son libres, porque hay muchas que están en manos de insiders, ¿no? Del equipo directivo, que no son libres de hacer trading, hay que están en manos de institucionales que tienen la acción de GameStop porque están en un ETF, en un índice, ¿vale? Si tú calculabas los intereses en corto sobre las acciones libres, estaba por encima del 140-150%. Entonces era imposible que los cortos pudieran cerrar porque tenían más acciones ellos, debían ellos más acciones de las que había en circulación. Un pequeño paréntesis, Edgar, para que lo entiendan todos nuestros oyentes y que podamos seguir un poco este itinerario que nos estás planteando. ¿Por qué se produce este fenómeno? ¿A qué achacas tú que se produce este fenómeno? Pues este fenómeno, o sea, ¿es un análisis, es un mal análisis que se extiende o...? Pésimo análisis, ningún control de riesgos, avaricia extrema, no sé cómo definirlo, pero si tú llevas si tu tesis es que la empresa va a quebrar y llega a cotizar por $2,80, que es un market cap de 200 millones para una empresa que vende 5.000 millones al año, o sea que es ridículo. O sea, GameStop ¿Cómo es esa comparación? Repítela. Llegó a cotizar por 200 millones. ¿Vale? De capitalización. La capitalización de 200 millones, ¿y cuánto facturaba? 5.000 millones. Fíjate, macho. No, pero es que todavía, después, es que miras el balance, ¿vale? Y te dabas cuenta que GameStop tenía más caja neta que lo que valía en bolsa en esos momentos. Espectacular. Es que no tenía ningún tipo de sentido. Y ahí es cuando ya inversores serios dijeron, esto no puede ser. Y es cuando entró Michael Burry, cuando entró Gestia, cuando entró Permit, o sea, inversores muy capacitados, activistas, que se dieron cuenta de que GameStop no era solo la acción más con más intereses en corto del mercado, sino la más infravalorada. Sí. Una cuestión sobre esto, porque lo hemos hablado mucho en los programas. Yo esta mañana hablaba con Edgar. Por cierto, esta es una historia que a mí me parece importante destacar, que Edgar no se está subiendo a un carro en plan, yo ya lo dije, el lunes la quiniela es muy fácil. No es solo, o sea, lo que está diciendo, hace 3 años, yo la primera vez que le escuché esta historia fue hace 3 años, hablando de un tema así, pues, que tenemos en la cartera, no sé qué. ¿Tú qué llevas ahora? Una empresa de videojuegos. Y dije, ¿y esto?
¿cómo llevas a una empresa de videojuegos? Y me decía, es que la empresa tiene potencial. Y dice, el mercado ha comprado, y eso me lo repetía esta mañana que hablaba con él, y me repetía la misma imagen. Me dice, el mercado ha comprado que esto va a ser el próximo Blockbuster. Blockbuster, la cadena de videojuegos. Y me decía, y no tiene nada que ver, pero las narrativas, esas narrativas de las que tantas veces hemos hablado en Tu Dinero Nunca Duerme, que nos comen la cabeza, pues el mercado le decidió, si Blockbuster, que alquila videojuegos, ha quebrado, esta cadena de vídeos, que alquilaba vídeos, ha quebrado, esta cadena que vende videojuegos va a quebrar porque igual que no había espacio para alquilar películas en la era de Netflix, no hay espacio para vender videojuegos en la época del streaming. Y Edgar decía que no tiene nada que ver, y es cierto, en este análisis fundamental que nos está haciendo, y bueno, me gustaría un poco incidir en esto, en cómo esa contranarrativa decir, oiga, pero o sea, mira usted los fundamentales de la empresa. Claro, es que la comparativa con Blockbuster es que es terrible. ¿Por qué? Primero, Blockbuster no perdió la batalla contra Netflix. Blockbuster perdió 2 batallas. Una fue la deuda, que estaba muy endeudada, y la otra es el precio. Había jugadores que le quitaron el mercado a Blockbuster por precio. Ahora mismo hay una empresa en Estados Unidos que sigue alquilando DVDs y tiene 40.000 localizaciones, que se llama Redbox. O sea, el mercado de alquiler de películas ha bajado, pero no se ha eliminado. Hay 40.000 localizaciones de Redbox y sigue ganando dinero Redbox. Blockbuster lo que perdió es por precios, porque cobraban $4 o $5 por alquilar una película 3 días y por Netflix. Pero es que aquí hay una diferencia con Netflix, porque Netflix es streaming. Las películas las puedes ver por streaming. Pero los videojuegos, las consolas tienen una capacidad máxima. Y si tú eres un jugador, pues como puedo ser yo, que me compro una consola, me compro un videojuego 1 o 2, pues sí, me lo descargo. Pero como sea un gamer, que es la gente que va a GameStop, que esa es otra cosa, que lo que no ve el mercado es que sí, te puedes comprar un videojuego en Amazon, pero es que el que compra en GameStop se gasta mucho más dinero por persona que el que compra en Amazon, porque es una persona que va a ser guiada, ¿no? A que le aconsejen a comprar accesorios, a comprar collectibles, etcétera, ¿no? Pues es que las consolas tienen capacidad limitada. El que se quiera comprar una consola que no tenga, ahora la nueva generación tienen la opción de comprarte una consola sin disco, ¿vale? Que es un poco más barata. Pues estas se están vendiendo 5 veces menos que las que tienen disco. ¿Por qué? Porque el gamer de verdad, que tiene 10, 20, 30 juegos, no se puede permitir tenerlos digitales, porque la consola no tiene espacio, y ampliar el espacio en la consola es muy caro. Ampliar el espacio en la consola cuesta entre $100 y $400, que son entre 2 y 8 juegos. Y además, otra cosa, que tú, si te descargas un videojuego digital, tú no puedes venderlo, ni puedes intercambiarlo con tus amigos. Entonces los consumidores siempre piden videojuegos físicos, y son los propios Sony y Microsoft que durante los últimos años han insistido en que ellos van a sacar versiones con disco porque hay demanda. De hecho, los datos lo que nos muestran, fijaros, en el peor momento de la pandemia, cuando se cerraron todas las tiendas, el videojuego digital era el 55% del mercado, ¿vale? En el peor momento de la pandemia. Se abre un poco más en verano y baja al 39%. Entonces todavía hay un 60 y pico % de gente que solo compra físico. No, es clarísimo, vamos. O sea, es clarísimo. Y después dicen, no, es que va a perder contra Amazon. No, pero es que es otro negocio. La venta cruzada de GameStop no la tiene Amazon. Tú te compras lo que te compras a Amazon, tú ya sabes lo que te vas a comprar. El que va a una tienda de GameStop puede comprar accesorios, puede comprar consolas, puede comprar colectivos, que eso es una cosa que me gustaría recalcar, que GameStop vende aproximadamente $1.000 millones en colectivos, que son figuras de colección, y es el mayor player de este mercado en Estados Unidos, que no tiene nada que ver con los videojuegos digitales, y son $1.000 millones de ventas. Sí, yo, fíjate, me acuerdo de eso cuando me contaste la primera vez el caso de GameStop, hace ya años. Quizás lo que más grabado se me quedó en la cabeza fue este tema. Me dijiste,
con estos ejemplos de Blockbuster, no sé qué, me decía, el mercado está descontando que van a quebrar y no se dan cuenta de que se van a forrar vendiendo muñequitos, que a esta gente les encantan los muñequitos, van a ir a por los juegos y se van a llevar muchos más. El ticket medio es mucho mayor que el que vende Amazon y eso nadie lo está teniendo en cuenta a la hora de valorar esta compañía. Y luego resulta que es verdad, es que es con o sea, pero fíjate, lo hemos hablado muchas veces en Tu Dinero Nunca Duerme, Luis Fermanu lo sabe, cómo el conocimiento de un negocio es lo que te lleva, pero conocimiento como el que está demostrando Edgar, de saber cómo son sus consumidores, cómo son sus tiendas, cómo es la gente que quiere comprar o no comprar, cuál es la situación real de un sector. Y ojo, Domingo, es clave. Domingo, Edgar, no solo el conocimiento del negocio, es el convencimiento de que tu conocimiento es correcto y luchar contra una marea brutal de gente que opina lo contrario. Es decir, me imagino, Edgar, que durante años habrá sido el tipo raro que invertía en eso que todo el mundo sabía que iba a quebrar, ¿no? Sí, yo he recibido muchísimas burlas por esto y de hecho en el fondo de inversión al que yo estaba antes tenía, yo creo, más detractores dentro de la gestora que gente que me apoyaba en la inversión. Lo que tuve suerte que el que me apoyó era el CEO y entonces se convirtió en una tercera posición. Cuestión no menor. Claro, pero es que es eso, es que los collectibles, es que no nadie habla de ellos. Y otra cosa que nadie habla, GameStop tiene 60 millones, que se dice pronto, 60 millones de lo que llaman ellos Power Up, ¿vale? Que son como los típicos que tienen la tarjetita y acumulan puntos y demás. Tienen 60 millones, tienen acceso a los datos de 60 millones de personas. Y eso, en cuanto el canal Omnichannel lo tengan hecho, van a empezar a cobrar por publicidad. Las estimaciones que hemos hecho, los que hemos analizado esto, es que van a generar entre 200 y 300 millones de caja al año solo por la publicidad que podrán transmitir a estas 60 millones de personas. ¿Y dónde entra...? Edgar, perdona, Manuel, solamente porque quede claro, porque claro, yo he estado escuchando durante estos días diferentes análisis y por eso introducía yo el tema del día, Edgar, mencionando Reddit, que bien dices que no es... o sea, hay que diferenciar las dos cosas. Pues diferenciémoslos para aquellos que todavía lo relacionen directamente. Claro, es que... porque da la sensación de que esta subida es porque 4 amigos se han puesto de acuerdo. Claro, a ver, primero. Bueno, 4 amigos, muchos más. A ver, es que yo me fastidia. En Reddit puede haber tontos, pero hay gente muy inteligente. Y os voy a poner el caso de Keith Gill, que es un tío que yo y él, llevamos años hablando de GameStop. Él se decidió montar un canal de YouTube y se marcaba directos de 5 horas todos los lunes, miércoles y viernes, hablando de GameStop. Desde agosto del año pasado, cuando se cansó ya y dijo, voy a montar mi canal de YouTube, y porque es que esta narrativa no puede ser. Pues este chaval de 34 años gestiona 40 millones de dólares. A mí que me digan que los de Reddit son 4 chavales, ya me gustaría a mí poder gestionar 40 millones en mi cuenta personal. No, desde luego. ¿Vale? Y tú me puedes decir, vale, ha habido mucha euforia, ¿vale? Desde los $60 ahora a los 300. Muy bien. Pero es que desde los 2,80 hasta los 50, $60, eso es todo por fundamentales. Y los cortos no han disminuido su posición, no han cubierto. Al contrario, aumentaron su posición. O sea, doblaron la apuesta. De hecho, uno de los cortos, que es Citron, que por cierto, hoy ha dicho que no va a volver a ponerse en corto en nada, después de 20 años poniéndose en corto, porque habrán perdido hasta las zapatillas, puso un vídeo en YouTube diciendo que cuando la acción estaba cotizando creo que a 40, $50, que la semana que viene se va a 20 y que me da igual lo que hagan los de Reddit porque yo tengo potencial para ponerme en corto todo lo que quiera. Así, tal cual, así, con esa chulería, diciendo que esta empresa se va a la quiebra, que tiene 1.000 millones de deuda, lo cual es mentira, deuda neta es 0. Cosas sin sentido que no... Entonces, ¿por qué ese interés en divulgar, que son los análisis que yo he estado escuchando y leyendo, que el efecto de Reddit fue un montón de seguidores de GameStop que estaban cansados de los cortos y decidieron darles una lección? Esto, tal como te lo estoy contando, es el análisis que he escuchado yo
y en sitios que no son sospechosos. Bueno, puede ser lo que te digo, que de 50 para arriba puede ser eso. Pero es que antes de eso no eran inversores de Reddit. Antes de eso era Michael Barry, era Gestia, era Permit. O sea, inversores con un track record muchísimo mejor que los que dicen que estos son chavales de Reddit. O sea, Michael Barry empezó enviando cartas ya hace más, en 2019. Y decía, esta es la acción más infravalorada del mercado. Michael Barry, recordemos que es el que todo el mundo se burlaba de él cuando se puso en corta en las hipotecas subprime, que casi lo despiden y acertó. Fue el que adivinó que venía la crisis de 2008. Es que esto es justo al revés. A ver, para los que no conozcan a Michael Barry, hay una película, La Gran Apuesta, que yo recomiendo porque es un peliculón de bolsa impresionante y trata precisamente sobre este inversor. Este inversor, cuando todo el mundo estaba metido en la burbuja, la gran burbuja de las hipotecas subprime, años 2003, 2004, 2005, 2006, este decía que todo era humo, era un burbujón, y él estaba en corto. Es decir, apostaba que eso se iba a derrumbar y estuvo perdiendo mucho dinero durante mucho tiempo hasta que finalmente el mercado le dio la razón y se hizo, bueno, ya manejaba dinero, ¿no? Pero multiplicó por mucho su rentabilidad. En este caso es paradigmático porque es justo al revés. Es decir, corrígeme si me equivoco, Edgar, esto es que el mercado da por hecho que esta empresa, GameStop, va a quebrar. Va a quebrar sí o sí cuando los fundamentales del negocio, cuando, como has hecho tú espléndidamente, analizas la empresa en profundidad, ves las cifras, ves las ventas, ves los márgenes, ves los beneficios. Oye, que Edgar ha dado un dato fundamental, es que aunque la empresa quebrara, tenía más dinero neto, dinero en efectivo, como para ganarle dinero. Es decir, su precio de mercado era inferior a lo que tenía en caja. Con lo cual, si la empresa se liquidara, los accionistas iban a ganar dinero. Bueno, hasta ese punto llegó la locura. Entonces, mi pregunta concreta, como bien estás comentando, era la empresa más infravalorada. El mercado se tragó el relato de que esta empresa iba a quebrar, que era, como bien comentaba Domingo, la nueva Blockbuster. Finalmente, el mercado empieza a ver con inversores de prestigio como Barry y otros, ven que eso no es así, que por fundamentales eso no se mantiene y empiezan a comprar. Y la empresa efectivamente se empieza a revalorizar hasta el punto en el que tú más o menos vendes $50, $60 por acción. Oye, que es multiplicar por más de 10, está por más de 10 e incluso por 20. Pero ¿qué papel juegan los cortos en esta película? Porque es que ahora está por encima de 300. ¿Nos puedes explicar, Edgar, un poco el papel que juegan los cortos aquí? El papel de los cortos es que se han pasado de chulería, porque es lo que decía antes. Llega la acción a 2.80 y ellos no cubren posiciones. Se va para arriba, se va para arriba, se va para arriba y ellos siguen incrementando su apuesta, siguen incrementando su apuesta, siguen incrementando su apuesta. Y se encuentran en un momento, esto empezó cuando un lunes GameStop anuncia que Ryan Cohen iba a entrar en el consejo de administración con 2 colegas más de Chewy. En ese momento ya una gran parte del mercado y sobre todo los de Reddit se dan cuenta de que GameStop no solo es que va a sobrevivir, sino es que en el futuro va a valer muchísimo más de lo que vale. Y esta semana es cuando empieza la gente a comprar calls de forma masiva a invertir. Pero porque es un cambio total de narrativa. El mercado se está empezando a dar cuenta que, oye, que la gente que está en el board son auténticos cracks, porque yo os voy a decir quién está en el board. En el board, aparte de Ryan Cohen, que ya lo he comentado, está el antiguo presidente de Nintendo de Estados Unidos. Está el antiguo presidente de Walmart. Está el CEO de PetSmart y el dueño de Cloud9 Sports, que es una de las mayores plataformas de eSports del mundo. Y esta gente entró de media los últimos 2 años. O sea, los cortos estaban apostando que una empresa quebrara y esta gente se unía a la empresa, los mejores del mercado se unían a la empresa. Entonces, es avaricia y no querer entender lo que pasa. Esta gente no se mete en la junta directiva, en el board de una empresa que va a quebrar. Y que no lo leyeron y siguieron aumentando la apuesta y solo necesitaban una mecha.
con esa cantidad de cortos que son incapaces de liquidar sus posiciones porque no hay acciones disponibles, con una mecha es suficiente. Y la mecha fue un viernes que la gente empezó a comprar opciones muy fuera del dinero de manera masiva, opciones que valían 1 céntimo, ¿vale? Entonces, ¿tú qué pasa? Que el que te vende la opción, que es el market maker, ¿vale? Los bancos de inversión, para cubrir su riesgo tienen que comprar la acción. Entonces, tú compras la call con un precio ridículo, 1 céntimo, el market maker tiene que comprar la acción, sube la acción esa ya está in the money, ya ha llegado a nivel del strike de la call y los inversores la ejecutan. Entonces, eso es lo que es un gamma squeeze, que se llama técnicamente. ¿Vale? El market maker se tiene que cubrir del riesgo de que el precio de la acción suba. Y después viene el short squeeze, que es cuando los cortos ya intentan cerrar y no pueden. Y empiezan las manipulaciones, porque es que esto hay que decirlo, que mucha gente está diciendo que todo es culpa de Reddit, pero es que los cortos han hecho muchas manipulaciones. O sea, en los cortos se ha visto movimientos en el que compran acciones, o sea, parece que están cerrando posiciones poco a poco, y de repente, ¡boom!, venden muchas acciones. O sea, se aumentan muchísimo sus acciones en corto. ¿Para qué? Para que la acción baje, esperando que los inversores retail se asusten y vendan. ¿Vale? Eso lo han hecho más de 3 veces la semana pasada, que se ve muy claro eso que han hecho. Y después hasta enviar noticias falsas. Salió, estaba en premercado, antes de abrir la cotización, estaban en 130% un día. Sale una noticia de que Melvin Capital, el que más expuesto estaba a las opciones corto, había liquidado sus posiciones. Entonces, claro, el short squeeze ya se ha hecho, el primar que pasó de un 130% a un 30%. Pero como los inversores de Reddit, de Wall Street Bets, no son tan tontos como parecen, hicieron los cálculos, los hicimos, y nos dimos de cuenta de que esto es imposible. El flow que ha habido no les ha permitido cerrar. Esto es mentira. Horas después, las noticias de esas que habían aparecido desaparecen de todos los sitios donde habían sido publicadas y el pre-market vuelve a estar en un 100%. Y abre la acción, fue el día que abrió la acción entre un 60 y un 100% por encima de lo que había cerrado el día anterior. Entonces, sí, los de Reddit han hecho mucha presión, pero porque de verdad la otra parte se lo merecía. Es que han jugado como han querido. Han intentado hacer quebrar una empresa que es perfectamente viable y que tiene mucho futuro, y no han cubierto posiciones. Es que siguen sin cubrir. El short squeeze todavía no se ha producido. Los últimos datos, las últimas estimaciones de posiciones en corto todavía están en el 60-70% del total de las acciones libres en circulación. No solo eso, Edgar, sino que mantienen ese discurso de que todo lo que ha sucedido, esta subida, es absolutamente artificial, y siguen manteniendo que GameStop es una empresa que está llamada a la quiebra, y además a la quiebra inminente, y que lo que han hecho estos movimientos, estas subidas tan espectaculares, es fastidiar a muchos fondos de inversión que estaban metidos en corto. Esta lectura se está haciendo todavía hoy, ¿eh? Sí, se está haciendo, y por gente que no la podemos considerar estúpida, gente que sabe de lo que habla, y es una lectura totalmente falsa. Porque yo os digo una cosa, o sea, si de verdad Ryan Cohen hace bien su trabajo y GameStop llegara a cotizar a una vez ventas, o 1:1, como los comparables, estaría cotizando por $100, cuando llegó a estar a 2,8. Claro, es que ahí hay una discusión interesante. Si se va a consolidar la narrativa un poco más pesimista y pues GameStop va a ser la próxima blockbuster, pues yo comprendo que hay gente que lo pueda pensar, y hay gente que tiene un poco más la visión de Edgar yo veo que tiene buenos fundamentales la empresa, que tiene un buen equipo directivo y que además el negocio no tiene nada que ver con el de alquiler de películas, sino que los consumidores de videojuegos son mucho más fieles y les gusta ir a la tienda y quieren comprar el disco físico, y además compran muchas más cosas a la vez que se llevan el videojuego. Pero esas son narrativas clásicas, digamos, de las típicas que hemos visto en el mercado de, tesis de inversión. Una tesis más pesimista, una más optimista. Pero a mí lo que me molesta de esta semana con el tema de los cortos y los largos es que desde esa parte más de industria, de los cortos, de estos están manipulando el mercado, es como, oye, ¿y vosotros en estos últimos 2 o 3 años no habéis manipulado un poco? O sea,
es cierto que ahora hay una narrativa de euforia, los largos presionando, a lo mejor se han aprovechado de esa posición, aprovechado entre comillas, porque quienes se habían metido ahí habían sido irresponsables, como nos está diciendo Edgar, pero es como, oye, que cuando los cortos en estos últimos 2 o 3 años tenían la acción en $2 y $3, que a lo mejor también era un nivel absurdamente bajo, igual que los $300 que decía antes Manu, probablemente es un nivel absurdamente alto, pero es como, oiga, y en estos años usted, y la narrativa que ha tratado de vender y posicionarse en corto y que la gente sepa que está en corto, con lo que eso implica también muchas veces para el precio de una acción que simplemente baja porque tanta gente ve que está muchos de los grandes fondos y banca de inversión está posicionada a corto y dice, uy, aquí algo debe haber. Entonces, eso también hace daño a muchos accionistas, por ejemplo, como Edgar, minoritario, que durante estos años lo ha pasado mal y con mucho miedo, claro, y luego dices, ¿y cuál es el precio real? ¿2, 3, 50? Como decía Edgar antes, 300, eso no se sabe. Pero aquí mover el mercado y manipular y tratar de imponer tu narrativa lo han hecho todos. Por eso a mí lo de esta última semana me ha dejado, vamos, ojiplático. Y tengamos en cuenta una cosa, que en Reddit es un foro en el que cada uno habla de lo que quiera. ¿Vale? O sea, no se sientan en un cuarto oscuro a coludir, que eso es lo que hacen los fondos de inversión. Porque un economista muy reputado en España decía que eso era delito, coludir para manipular el mercado. Perdona, eso es lo que hacen todos los fondos de inversión, que continuamente se llaman unos a otros para hablar de sus ideas y para hablar de sus posiciones. Eso lo hace todo el mundo. Con una diferencia, lo de Reddit es público, lo puedes ver tú y lo puede ver cualquiera. Las conversaciones en la mesa de la cena, en el REIT, que hacen los fondos de inversión, eso no es público. Tú, cualquiera puede ver lo que se ponía en Reddit. En Reddit hay mucho tonto, pero es que hay tesis de inversión de GameStop muy, muy, muy logradas, con modelos de valoración muy serios. Te digo, aquí en Reddit hay tontos y hay doctores en finanzas. Y hay inversores como este que he comentado antes, que su cartera es de $40 millones. Ya, un poquito de respeto. Lo que pasa es que las nuevas tecnologías y la era de la información está permitiendo que inversores minoritarios tengan acceso a la misma información que tenían antes solo algunos. Porque todos estos datos que yo os he dado hace 10, 15 años, para un inversor minoritario era imposible acceder a ellos. Ahora hay portales de información por un tubo y podemos tomar decisiones de inversión igual o mejor que la hace un gestor de Citadel, que Citadel es uno de los que más ha sufrido con esto. Que esa es otra manipulación que también me gustaría hablar de ella. Vosotros conocéis la aplicación Robinhood, ¿verdad? Una aplicación para invertir que no te cobra comisiones. ¿Pero por qué no te cobra comisiones? Porque le vende tus órdenes, o sea, la información de tus órdenes se las vende a Citadel. ¿De acuerdo? Citadel es quien ha rescatado a Melvin Capital. Melvin Capital era el que más ha perdido con posiciones en corto. Citadel ha rescatado con 1.300 millones a Melvin Capital. Y Citadel es el mayor cliente de Robinhood. Y Robinhood no permitió comprar acciones de GameStop durante un día, que es lo que hizo el jueves, ayer, que bajara tanto la cotización. Fíjate. O sea, tú fíjate, los de Reddit, los pobrecitos, los retailers, son los que manipulan. Mientras tanto, aquí, los que coluden, ¿quiénes son? Bueno, pues yo creo, Edgar, que se puede decir más alto, pero quizá no más claro. Lamentablemente, este programa especial de Tu Dinero Nunca Duerme ya se está quedando sin tiempo. Me veo tentado, Edgar, de casi preguntarte cuál es esa siguiente tesis de inversión que tienes sobre la mesa, porque para otro programa. De acuerdo, esto Edgar. Para otro. Te vamos a conminar, no a otra cosa, te vamos a conminar a que estés con nosotros en otro de estos programas especiales que estamos haciendo aquí en Tu Dinero Nunca Duerme, para que nos informes, para que nos cuentes, para que analices y expliques como has hecho hoy, y para que esa información y ese análisis nos ayude a los demás a analizar a nuestra vez de forma responsable las informaciones que aparecen y a aprender también a invertir con cabeza, que es lo que muchas veces muchos no hacen. Así que, Edgar Fernández, muchas gracias por atender a Tu Dinero Nunca Duerme. Muchas gracias a vosotros por tenerme. Hasta la próxima, Edgar. Domingo Manolo, nos escuchamos en el próximo programa especial de Tu Dinero Nunca Duerme y como